Muy buenas a todos y bienvenidos a Somos de Primera. Hoy os traemos un nuevo vídeo, en este caso un top, sobre los mejores entrenadores de la historia del Elche Club de Fútbol. Hay que decir que este sigue un orden cronológico y por supuesto que si echáis algún nombre de menos, no dudéis en dejarlo en nuestra caja de comentarios. ¡Arrancamos! En el número 1 nos encontramos con Pedro Sánchez Barberá, también conocido como Pere FC. Fue el primer entrenador de la historia del Elche Club de Fútbol, pues tras una etapa como jugador en las ligas locales, decidió colgar las botas para coger las riendas de un equipo en pañales por 1923. Para los que tuvieron la suerte de conocerlo, el bueno de Pere fue fiel a su amado Elche Club de Fútbol hasta su temprana muerte en 1939 por problemas de salud derivados de la guerra civil. En el número 2 nos encontramos con César Rodríguez, el hombre que de la mano del presidente Esquitino cambió la historia del Elche Club de Fútbol. Y es que en el verano de 1957, con 37 años y tras convertirse en leyenda del Fútbol Club Barcelona, pues entonces era el máximo goleador de su historia, llegó al conjunto franjiverde como entrenador-jugador para instaurar una nueva filosofía y estilo de juego que se traduciría en 2 ascensos consecutivos, alcanzando por primera vez en la historia del club franjiverde la primera división. Los buenos aficionados ilicitanos lo guardan en su corazón como el mejor entrenador de la historia del Elche Club de Fútbol. Vamos con el número 3, donde nos encontramos con Otto Bumbel, y es que el hispano-brasileño es con 104 partidos el entrenador que más veces ha dirigido al Elche Club de Fútbol en primera división. Coincidiendo con la época dorada del club en la década de los 60, Bumbel comandó a los franjiverde hasta en 3 etapas distintas: en la temporada 62-63, del 1965 al 1967 y del 69 al 71. 5 temporadas en las que consiguió asentar al Elche Club de Fútbol en la categoría reina, forjando la leyenda de un equipo hasta entonces desconocido. Además coincidió con el que ha sido para muchos el único título oficial del Elche Club de Fútbol, el Pichichi de Babá, en la temporada 1965-1966. En el número 4 nos encontramos con Heriberto Herrera, conocido como HH2 para distinguirlo del histórico Helenio Herrera. El paraguayo llegó al Elche Club de Fútbol como un desconocido y se marchó como uno de los entrenadores más cotizados del momento. Y es que tan solo en la temporada 63-64 consiguió que prácticamente el equipo más modesto de la primera división española llegara a liderar la tabla durante varias jornadas y consiguiera una histórica quinta posición a final de temporada, hito que jamás se ha repetido en la historia del Elche Club de Fútbol. Este gran logro le permitiría al rígido Heriberto Herrera fichar en la temporada siguiente por la Juventus de Turín. Vamos con el número 5, donde nos encontramos con Roque Maspoli. De cantera uruguaya, el técnico, que llegó procedente del mítico Peñarol, destacó por su gran amabilidad y trato humano con el que pronto se ganó a directivos, jugadores y afición. Deportivamente, su juego atrevido y atacante se tradujo en la temporada 68-69 en uno de los mayores hitos de la historia del Elche Club de Fútbol, cuando en Copa del Generalísimo logra eliminar a Pontevedra, Valencia y Real Sociedad para caer a manos del Athletic Club de Bilbao en una vibrante final en el Santiago Bernabéu. Y llegamos al número 6, donde nos encontramos con Roque Olsen, entrenador del conjunto franjiverde en 3 distintas etapas, del 1971 al 1974, del 1977 al 1984 y del 1985 a 1986. El argentino tiene el honor de ser el preparador que más veces ha entrenado al Elche Club de Fútbol, pues hasta 11 temporadas avalan su historial como técnico franjiverde. Hombre de disciplina y gran dureza con sus jugadores, sigue sin ser destronado como el entrenador que más veces ha dirigido al conjunto ilicitano 31 años después de su marcha. Y de este modo llegamos a nuestro séptimo hombre, que no es otro que Felipe Mesones, otro argentino que es recordado como uno de los mejores entrenadores de la historia del Elche Club de Fútbol, pues hasta la fecha ha dirigido al conjunto franjiverde en 4 etapas distintas, con éxito prácticamente en todas ellas. En la temporada 1976-1977 logró una destacada salvación en primera división, logrando una meritoria 11ª posición. En la temporada 81-82 se quedó a las puertas del ascenso a primera división en el conocido partido contra el Cádiz, con el Martínez Valero hasta la bandera, y en la temporada 1987-1988 lograría el último ascenso a primera división de la historia del Elche hasta la llegada de Fran Escribá en el 2012. Y precisamente hablando de Fran Escribá, llegamos a nuestro último hombre, sin duda alguna el mejor entrenador del Elche Club de Fútbol en este siglo XXI,
El técnico valenciano llegó en 2012 a las oficinas del Martínez Valero como un completo desconocido como primer entrenador, pues se había forjado como segundo de Quique Sánchez Flores en Benfica, Atlético de Madrid, entre otros. Un Elche líder de segunda de la primera a la última jornada y dos históricas salvaciones en primera en 2014 y 2015 auguraban la gloria para Escribá y el conjunto franjiverde, pero la economía y el descenso administrativo separaron sus caminos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias y mucho Elche.